Shalom, mis amados, mis queridos hermanos, les saludo con la bendita paz de nuestro Señor Jesucristo. Estamos juntos aquí para estar en el culto de miércoles. Sé que Dios nos ha convocado, Dios nos ha preparado su gracia y sus bendiciones. Así que iniciamos el culto de hoy con la oración de agradecimiento, pero poniendo nuestros corazones humildes, de esperanza, porque Dios está con nosotros. Sentimos su presencia, realmente vamos a tener un momento de comunión profunda y rica con su presencia. Bueno, vamos a entonces iniciar con una oración este culto del 19 de enero del año 2022. Iniciamos entonces, oremos. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificio de júbilo. Cantaré, entonaré alabanza a Jehová. Amén. Te damos nuestras gracias a ti, Dios, lleno de amor y Dios de digno, Dios grande, Dios de gloria. Tú nos has protegido durante estos últimos 3 días y hoy estamos en tu presencia de acuerdo, así como hemos decidido para poder entregar este culto. Por eso, Señor, te entregamos nuestras gracias, agradecimientos, nuestras alabanzas, nuestras adoraciones con todo nuestro corazón. Señor, a pesar de que nosotros estamos siempre bajo tu gracia, bajo tu guía, pero como somos débiles, de repente por la vida, por estas tormentas de la vida, Señor, estamos de nuevo con muchas carga de preocupaciones. Tenemos heridas, tenemos problemas, especialmente ahora, Señor, este mundo que estamos sufriendo por esta pandemia tan terrible, Señor, nuestras preocupaciones, nuestros sufrimientos, nuestros dolores son más grandes, Señor. Pero sin embargo, venimos a ti y te acudimos a ti porque te tenemos fe. Señor, pedimos a través de este culto que nuestros problemas, nuestras cargas de problemas y de preocupaciones sean limpiados, y que sean limpiados nuestros pecados, que sean sanados nuestras heridas, que sean solucionados, que podamos recibir tu gracia y tu sabiduría y tu poder, y así, Señor, seamos llenados solamente de tu Espíritu y de tu gracia. Señor, confiamos que tú desde el principio hasta el final nos guiará y nos bendecirá. Por eso te decimos una vez más, muchas gracias, y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a adorar a nuestro Dios con una alabanza. Los cielos y la tierra, todos los reinos y los pueblos doblarán sus rodillas rendidos a ti. Eres el Rey del universo, eres Señor y Padre eterno, y con tu amor nos has dado una razón de cantar. Adoramos a Cristo, nuestro Dios, adoramos a Cristo, nuestro Rey, adoramos a Cristo, nuestro Dios, adoramos a Cristo,
cada día en nuestras vidas. Daremos nuestra alabanza postrados a ti. Eres el Rey del universo, eres Señor y Padre eterno, y con tu amor nos has dado una razón de cantar. Adoramos a Cristo nuestro Dios, adoramos a Cristo nuestro Rey, adoramos a Cristo nuestro Dios, adoramos a Cristo, adoramos a Cristo nuestro Dios, adoramos a Cristo nuestro Rey, adoramos a Cristo nuestro Dios, adoramos a Cristo, adoramos a Cristo nuestro Dios, adoramos a Cristo nuestro Rey, adoramos a Cristo nuestro Dios, adoramos a Cristo, adoramos a Cristo nuestro Dios, adoramos a Cristo nuestro Rey, adoramos a Cristo nuestro Dios, adoramos a Cristo, adoramos a Cristo, adoramos al Rey, adoramos a Cristo, adoramos al Rey, adoramos a Cristo, adoramos al Rey, adoramos a Cristo, adoramos a Cristo. Amén, aleluya, gloria a Dios. Qué bueno es alabar a nuestro Dios. Nuestro Dios está muy contento, yo estoy seguro de eso, por nuestras alabanzas que hemos dado de corazón. Ahora vamos a leer su palabra. Abramos nuestra mente, nuestros corazones. Sobre todo vamos a estar atentos espiritualmente bajo la iluminación del Espíritu Santo para que la palabra de Dios sea realmente venida de Dios, que sirva como sabiduría para nosotros. Hoy vamos a leer Salmo capítulo 16. Los cultos de los miércoles estamos con el libro de Salmos y a través de este libro estamos recibiendo la gracia preparada de Dios. Salmo capítulo 16, son 11 versículos. Vamos a leer juntos, capítulo 16. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró con tanto mi corazón, se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Amén. Qué lindo leer la palabra de Dios, de alegría, de gozo, de gratitud, de grandes bendiciones. Espero que Dios, a través del Espíritu Santo, le haya hablado en sus corazones. Bueno, antes de compartir la predicación, vamos a hacer una oración. Vamos a orar. Amado Dios, muchas gracias. Gracias porque estamos seguros que tú estás con nosotros. Estás bendeciendo este culto y que también recibiste de agrado nuestras alabanzas y nuestras oraciones. Ahora, Señor, estamos dispuestos a escuchar
tu palabra. Queremos oír tu voz. Queremos que sea palabra directamente venida de ti. Señor, abra, Señor, la puerta de los cielos. Derrámanos, Señor, las bendiciones. Derrama, Señor, tu sabiduría que tanto hace falta a nosotros. Señor, prepáranos nuestro espíritu y nuestros corazones y nuestra mente en forma humilde para que podamos no solamente escuchar y entender, sino también tener la actitud de obedecimiento. Señor, dejamos totalmente en tus manos. Cuanto a este tu siervo, Señor, utiliza, Señor, como tu instrumento. Nada más que como tu instrumento. Que no haya agregación ni resta de parte mía, sino que tú hables a través de mí. Que tu ejército de los cielos, tus poderes nos proteja, que nos guíe, que podamos estar atentos a tus enseñanzas. Dejamos totalmente en tus manos y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya, gloria a Dios. En el mundo, desde el punto de vista de fe, hay dos tipos de personas. Lógicamente, por un lado, nosotros los que creemos y recibimos a Jesús como nuestro Salvador y Señor. Y por otro lado, personas que no creen, que no recibieron a Jesús como Cristo. Entonces, estos dos tipos de personas tienen vidas diferentes. ¿Cuál es la diferencia? Los que no son creyentes en Cristo viven disfrutando todos los placeres que hay en este mundo. Más bien sería mejor decir que disfrutan todos los placeres permitidos por la ley del mundo. Aunque no siempre, inclusive hay gentes que son poderosos, pasan las leyes. Disfrutan de los placeres, disfrutan de sus riquezas y de sus famas, más allá de lo permitido legalmente. Entonces, ¿qué hacen? Ellos manipulan pensamiento de las personas. A través de sus poderes cambia la cosmovisión de la gente. Entonces llega un momento donde cambian la ley, lo prohibido a lo permitido. Este año que pasó, 2021 nomás, aquí en la Argentina, ha aceptado algunas leyes que eran prohibidos antes. Asuntos que no debería ser permitido, hoy por la ley son permitidos, son legales. Así son la gente que pertenece al mundo, la gente que no conoce a Cristo, la gente que no le importa la ley de Dios. Pero nosotros los creyentes, ¿cómo somos? A nosotros nos importa la palabra de Dios, nos importa la voluntad de Dios, porque esa voluntad de Dios y la palabra de Dios es la máxima autoridad de nuestra existencia. Eso sí creemos, tenemos fe en eso, que a través de cumplimiento de la voluntad de Dios, de la palabra de Dios, nosotros sabemos, estamos seguros de que ahí hay realmente la felicidad verdadera. Por eso nosotros, aunque tenga ese estiramiento, esa tendencia a ir a buscar esos placeres que de repente nos tienta, nosotros nos abstenemos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que no, entonces es no. Vamos a poner un ejemplo para entender mejor. Los que no son creyentes de Cristo se juntan y normalmente beben alcohol, porque a través de la fuerza de alcohol consiguen disfrutar de ese momento. Por eso, mayoría, para no decir todas las reuniones, ellos tienen bebidas alcohólicas. Ya sean fiestas de casamiento, cumpleaños, clubes, reuniones, inclusive reuniones de negocio. De todas las reuniones hay presencia de alcohol.
¿Por qué? Porque ese alcohol le da supuestamente el disfrute. Sin embargo, nosotros que somos creyentes, ¿cómo somos? Nosotros también nos juntamos, pero nos juntamos para adorar a Dios. Siempre tenemos los cultos, porque mediante esa adoración a Dios, nosotros tenemos la gracia de Dios. Y a través de esa gracia tenemos el disfrute de nuestro corazón. Por eso las reuniones, así como la gente también del mundo hacen reuniones, nosotros también hacemos las reuniones, pero en nuestras reuniones hay presencia del culto, de los cultos y de las adoraciones de Dios. Por supuesto que los días del Señor, que son los domingos, nosotros tenemos un culto mucho más sublime, mucho más protocolar, pero también tenemos los cultos de los miércoles, como hoy, tenemos cultos matutinos, siempre al inicio del día, tenemos cultos de agradecimiento por cumpleaños, de casamiento, inclusive reuniones celulares, también en todos los encuentros, inclusive para el deporte, nosotros antes de iniciar siempre oramos, siempre hacemos una pequeña alabanza. ¿Por qué? Porque sabemos que con su gracia nosotros tenemos la verdadera felicidad. Por eso nosotros los creyentes somos diferentes. Nosotros los creyentes siempre vivimos dentro del área que Dios nos permite, que Dios determinó, y recibimos y disfrutamos el gozo de Dios. Siempre nos cuidamos para no salir de esa línea determinada de Dios. Pero los que no son creyentes, como que no saben de la delimitación ni el área permitido de Dios, entonces ni quieren saber. Por eso ellos siempre buscan su propia felicidad, entre comillas. Ellos dependen de la moda del mundo, depende de la corriente del mundo, depende de la emoción del momento. Entonces buscan así como ellos creen, como les parecen, los placeres de este mundo. Y finalmente, lastimosamente, no saben el gozo y la paz y la verdadera felicidad que Dios da. Bueno, aquí entonces cabe hacer una pregunta. Es una pregunta absurda, pero al fin para poder considerar. ¿Cuál dará verdadero gozo? ¿Qué vida dará mejor bendición y la felicidad? Es una pregunta como si fuera el reino de Dios o los cielos y el infierno. ¿Cuál de los dos es mejor? ¿Cuál de los dos tiene más bendiciones? Es tan sencillo, ¿no? Aquí David en los versículos 8 y 9 dice: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra. No seré conmovido, se alegró por tanto mi corazón, y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente. David fue una persona que conoció más que a todos a Dios. David ha conocido realmente el gozo de Dios a través de su gracia. Entonces David con autoridad está declarando, está confesando que cuando yo estuve con Dios, cuando estuve dentro de la delimitación de Dios, cuando estuve en el área permitido de Él, mi corazón, mi alma, mi carne ha sido muy felices. Quiere decir que toda la personalidad de Él, tanto físico, tanto mental y espiritualmente, Él ha sido realmente feliz. Habla alguien con autoridad, alguien que ha experimentado. Pero sin embargo también dice en el versículo 4, se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. El mismo David también dice, al estar afuera de la delimitación de Dios, sirviendo a otro Dios. Esto se puede entender no solamente esos dioses paganos hechos a mano, sino que se trata también traspasar la limitación de Dios.
porque cuando desobedece la palabra de Dios, está adorando a otro Dios. Entonces él habla de los dolores que se van multiplicando cada vez más. Entonces, mis queridos hermanos, cabe entender de qué se trata la delimitación de Dios para nosotros. ¿Hasta dónde está permitido? ¿Hasta dónde es el área permitido por Dios? En el versículo 2 dice: oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Dios, mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Aquí nosotros vemos con mucha atención, fuera de ti, significa fuera de Dios. Eso nos viene a la mente los 10 mandamientos, el decálogo que Dios le había dado a Moisés y por ende al pueblo de Israel. Y en su primer mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es decir, fuera de mí significa fuera de Dios. Y que no sea Dios, ajeno a Él. Ahí está la delimitación de Dios. Todo lo que va más allá de Dios, es delimitado por Dios. Dios no quiere que nosotros pasemos esa delimitación. Dios siempre habló a través de su profeta. Dios a través de Moisés dio la ley para que entendamos dónde está la delimitación de Dios. Y para hoy, para nosotros, que estamos después de la venida de Jesucristo, estamos en la era de gracia, ¿dónde está la delimitación de Dios? Vemos en el Nuevo Testamento, 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16 al 17, dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Mis queridos hermanos, para nuestra era de neotestamentaria, la delimitación de Dios y el área permitido de Dios están establecidas en la Escritura. Cuando aún no estaba terminada la Escritura, es decir, la Biblia, Dios usó hombres inspirados para que su pueblo entienda la delimitación de Él. Pero una vez terminada esta Escritura, la Biblia, atención, la Biblia es nuestra única fuente de las decisiones de Dios. No hay otra. Por eso, mis queridos hermanos, para iniciar, realmente para tener el gozo de Dios, para ser feliz en Él, para vivir dentro de sus delimitaciones, dentro de su área, es necesario que conozcamos su palabra, es decir, la Biblia. La Biblia nosotros tenemos que leer, tenemos que meditar, a fin de que podamos ser instruido, enseñado, y que tengamos el consejo de Dios para saber realmente la delimitación de cada momento y cada situación que se nos presenta en esta vida moderna. Sin la palabra de Dios, sin la meditación de su palabra, sin tener su enseñanza y consejo, no podremos saber la limitación de Dios. Entonces de repente no sabemos si estamos encontrando dentro del área de Dios o fuera del área de Dios. El pecado en griego, el idioma del Nuevo Testamento, es hamartia, que semánticamente significa errar o desviar de su blanco. Es decir, cuando erramos al blanco, no importa cuántos centímetros sea, cuando estamos errando y somos desviados del blanco establecido por Dios, es pecado. En Deuteronomio capítulo 22, versículo 8 dice así: cuando edifique casa nueva, harás prestil a tu terrado, para que no eches culpa de sangre sobre tu casa, si de él cayere alguno. Aquí, pretil es la baranda que protege los terrados.
Nosotros en nuestra vida, en nuestra época, cuando tenemos una casa y tenemos un terrado, tenemos una terraza, siempre mandamos a colocar las barandas de seguridad. ¿Por qué? Porque queremos evitar que alguien caiga. Por supuesto que ahí está el límite, pero mucha gente no se da cuenta, de repente pasa y puede caer. Entonces nosotros mismos instalamos las barandas de seguridad. Nuestro Dios también es así. Cuando Dios delimita algo, cuando Dios hace que hasta ahí nomás sea nuestro límite, no está coartando nuestra libertad para perjudicarnos, sino para nuestra seguridad, para salvaguardar a nosotros. Dios pone sus prohibiciones, Dios pone sus palabras, Dios permite áreas donde Él determina para que nosotros vivamos en esa área. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros seamos seguros. Dios quiere que nosotros vivamos bajo su bendición, bajo su amor. Entonces la delimitación de Dios no es una limitación de nuestra libertad. Mucha gente dice, ¿por qué Dios nos limita nuestra libertad? ¿Por qué Dios pone su delimitación? ¿Por qué Él pone su área para que nosotros permanezcamos dentro del mismo? ¿Por qué Dios no nos da la libertad total? Mis queridos hermanos, un pez salir de agua no es libertad, es muerte. Así también para nosotros, que ya somos elegidos por Dios, somos bendecidos por Dios, somos hijos de Dios, salir de la limitación de Dios, aunque nos parezca un paraíso, pero en realidad es infierno, es la muerte eterna. Por eso Dios establece su delimitación y el área permitido para nosotros, mis queridos hermanos. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos para vivir dentro de la limitación en el área de Dios? A través de su palabra conocemos la delimitación de cada situación que nosotros pasamos. Hasta aquí nomás, no debo pasar desde aquí. En el versículo 7 del texto de hoy dice, bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. David está alabando a Dios por su consejo y enseñanza. Mis queridos hermanos, la palabra de Dios, nosotros leemos la palabra de Dios. No es solamente para leer y tener este contenido como un conocimiento más para guardar en nuestra memoria, sino que a través de la palabra tenemos que recibir el consejo y la enseñanza de nuestro Dios. David proclamó en Salmo capítulo 119, desde el versículo 147 a 148, me anticipé al alba y clamé, esperé tu palabra, se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. Amén. David en toda su vida estuvo cerca con la palabra de Dios, siempre tuvo la palabra de Dios, siempre la meditó y recibió a través de la palabra el consejo y la enseñanza de Dios. Por eso pudo estar siempre dentro del área protegido de Dios, tuvo éxito, tuvo triunfo y por tanto, por supuesto, el gozo de Dios. Por eso pudo agradecer siempre cantándole. David sin fines de veces pudo cantar su gratitud y su alegría a Dios, como salmo de hoy en los versículos 9 y 10. Vamos a leer de nuevo 9 y 10. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo sea corrupción, vea corrupción. Me mostrarás las sendas de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tus diestras para siempre. Él está diciendo que está disfrutando de la gracia de Dios, porque Él nunca le abandona, siempre está con Él, le acompaña, le muestra la senda de la vida y siempre le conduce para el bien. Por eso Él
a pesar de sus problemas. Sabemos que David pasó por múltiples problemas y sufrimiento. Aún así, él tenía alegría y gozo y de reposo, tanto en su corazón, en su alma y en su carne, es decir, la totalidad de su ser. Y por eso él pudo cantar en todas las situaciones. En todas las situaciones él pudo orar agradeciendo a Dios. Y sus canciones, sus alabanzas, su agradecimiento están en toda parte del libro de Salmos que nosotros tenemos hoy en día. Por ejemplo, nosotros podemos mencionar Salmo capítulo 23, conocido por todos. Salmo capítulo 23 en el versículo 1 que dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará. Salmo capítulo 119, 165 dice: mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Mis queridos hermanos, con todo lo que hemos considerado, ¿qué es lo que podemos aprender? ¿Qué es lo que Dios nos aconseja? ¿Qué es lo que Dios nos está pidiendo? Que tenemos que estar cerca, junto con su palabra, que es la Biblia, leerla, meditarla, a fin de recibir su consejo y enseñanza. Y cuando tengamos su consejo y enseñanza, tenemos que no solamente saber, sino que también tenemos que obedecer y convivir, porque eso es lo importante. No solamente saber y tener en la cabeza, sino que llevar en la práctica, aplicar en nuestra vida. Por eso, mis queridos hermanos, les exhorto, les bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesús, con todo mi corazón, a toda la congregación, a mí y a vos y a todos nosotros, que como David seamos guiados siempre por la gracia de Dios, que nos acompañe siempre y estemos en el área preparado por Él, y que disfrutemos el verdadero gozo y seamos realmente felices. Amén. Aleluya. Continuamos leyendo el versículo 4. Ahí donde la parte adelante del versículo 4 dice: se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. David habla de lo que sirven diligentes a otro Dios y que ellos tendrán dolores multiplicados. ¿Cómo David puede decir estas palabras? ¿Acaso David estuvo adorando, sirviendo a otro Dios? Israel estaba rodeado de naciones y pueblos que no conocían a Dios, Jehová, sino que adoraban a sus dioses paganos, esos dioses que no tienen vida, pero servían con diligencia. Y David sabía de esta realidad. Pero desde el punto de vista del contexto total de este salmo, David no se está refiriendo que haya conocido a través de sus vecinos cómo ellos adoraban a otro Dios y por tanto sufrían tanto, sino que él está diciendo de que aquellos, cuando sobrepasan la delimitación de Dios y de su área previsto, entonces tendrá sus dolores multiplicados, porque esa es la experiencia de él. David, estando en el área previsto de Dios, manteniendo su delimitación, estaba logrando con éxito levantar el reino de Israel, seguro y firme. Por eso su reinado era bastante firme y seguro. Hasta pudo dar el lujo de quedarse en el palacio, mandar solamente sus súbditos para la guerra con amonitas. ¿Y qué pasó ahí? Él, estando en su palacio, después de descansar bien, medio atardecer, él sube a su terraza y comienza a pasear y ve una mujer bañándose. Ahí viene la tentación. La tentación que te dice para que salga de la delimitación de Dios. Dios permite hasta tal punto, pero esta tentación te dice: vení, vamos a salir un poquito más.
¿Y qué hizo David? David inició a dar paso hacia afuera. Mandó a averiguar quién era ella. Y entonces su súbdito le informa de que se trata de una mujer casada con uno de su mejor súbdito fiel, Urías. Ah, qué bueno, es la oportunidad para parar de salir de la delimitación de Dios. ¿Cómo uno puede pensar a tocar a una mujer casada, sobre todo con algún súbdito tan fiel como Urías? Sin embargo, lamentablemente, David siguió su traspaso de delimitación de Dios. ¿Y qué pasó después? ¿David realmente fue feliz? Tal vez haya disfrutado un pequeño momento de placer corporal, de carne, pero nunca fue feliz. Al traspasar la delimitación de Dios, especialmente nosotros que somos creyentes, que somos su pueblo, al pasar comienza el infierno, mis queridos hermanos. David comenzó su infierno. David, queriendo esconder su pecado, hasta manda matar a su querido súbdito Urías. Y siguió pasando más y más baranda de seguridad de Dios. Entonces, Dios no se queda atrás, porque se trata de sus hijos, se trata de su pueblo, se trata de alguien que Dios ha elegido y ha llamado. Dios nunca deja de ser. Dios es fiel. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios manda reprochar a David. Manda a su profeta y le dice su mal. Y además viene, como él había manifestado, viene la vara, el cayado de Dios. Es decir, viene la consecuencia de haber salido de la delimitación de Dios. A pesar de que David arrepintió, pero la consecuencia de pecado siguió. Conforme a lo profetizado, en su familia nunca paró la violencia, la matanza, la sangre. Sus hijos se mataron entre sí. Su hijo querido Absalón se levantó en rebelión contra él, etcétera, etcétera. Por eso, mis queridos hermanos, este versículo 4 es la confesión de la experiencia propia de David. Con el dolor del corazón está cantando a Dios y a la vez a nosotros, para que entendamos que traspasar la delimitación de Dios es infierno, y ahí comienza el dolor, la multiplicación del dolor. Mis queridos hermanos, por si acaso de repente estamos traspasando la delimitación de Dios, o por lo menos estamos siendo tentados para que salgamos de la delimitación de Dios. Estamos viviendo en un mundo de materialismo y de los placeres. Hay muchísimas tentaciones. Sé que es así. Pero no olvidemos, mis queridos hermanos, esa aparente felicidad, ese aparente placer que nos tienta como la joya, como Sodoma y Gomorra, como la fruta prohibida del paraíso de Edén. Nosotros, al traspasar la delimitación, ahí inicia el infierno. Ahí se rompe nuestra felicidad, nuestra seguridad, inicia dolores multiplicando una y otras veces. David fue feliz mientras que estuvo dentro de la limitación de Dios. Cuando él permaneció en el área de Dios, hasta pudo vencer al gigante Goliat y pudo también afirmar su reino. Pero cuando salió de la baranda de seguridad que puso Dios, solamente consiguió dolor del infierno. Y ahora nosotros preguntamos, Señor, muchas veces la tentación es tan grande que no podemos resistir. Mis queridos hermanos, no es así. Dios le da a alguien una tentación, permite las tentaciones, las pruebas grandes, a otros menos, porque tiene su razón. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 13 dice así: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana,
Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Amén. Es la palabra de Dios, mis queridos hermanos. Dios nunca permite tentaciones o pruebas que nosotros no podamos resistir. Dios solamente da tentaciones y pruebas que podamos vencer. Dios nos dará su capacidad, su poder, inclusive su salida. Por eso, mis queridos hermanos, les bendigo en el nombre de Jesús. Si estás, por si acaso, alguna tentación para salir de la delimitación de Dios, o ya está afuera de la limitación de Dios, le pido y le bendigo en el nombre de Jesús que permanezcas en el área de Dios, dentro de su baranda de seguridad, dentro de su delimitación, porque así vencerás a todas las tentaciones y pruebas. Amén. Aleluya. Ahora, si hacemos esta pregunta, ¿qué pasa si ya estamos caídos en la tentación? Si David cayó, ¿por qué nosotros no caeríamos? Si hasta David ha caído. Nosotros conocemos la parábola de hijo pródigo de Jesús. La historia que está en el capítulo 15 del libro de Lucas. El hijo pródigo es el segundo hijo de un padre rico y bondadoso. Este hijo estaba disfrutando de la abundancia y seguridad de su padre porque estaba dentro de la protección, dentro de la delimitación de su padre. Pero un día ve más allá de la delimitación de su padre. Ve los placeres del mundo tan dulce. Y él dice, bueno, yo tengo mucha riqueza que voy a heredar. Voy a pedir a mi padre para que yo pueda salir al mundo a disfrutar de los placeres del mundo. Entonces, él habla con su padre, recibe su herencia prematuramente y se va al mundo. Así también muchos de nosotros de repente vemos los placeres del mundo, la tentación del mundo. Nosotros no resistimos, no queremos quedar en la delimitación y decimos, ¿por qué yo no puedo? Yo sé cómo disfrutar, aún más que aquellos que viven sin Cristo. Yo voy a mostrar cómo se puede disfrutar del mundo, cómo yo puedo vivir bien afuera de la limitación de Dios. Mis queridos hermanos, esto es una arrogancia. Al traspasar la delimitación de Dios, uno puede participar en las fiestas, en los juegos, las lujurias y placeres de este mundo, pero la palabra de Dios, cuando te dice hasta ahí, aquí ya no, entonces tenemos que parar. Al pensar que sí, yo puedo estar entre ellos, yo soy más fuerte. Totalmente equivocado. Este hijo toma lo que tiene que tomar, se va de su casa, se va de la delimitación de su padre. Al comienzo parece todo lindo, todo el mundo le quiere, todo el mundo le ama, todo el mundo está con él, todo el mundo disfruta con él los placeres del mundo. Pero cuando terminó su dinero, ¿qué pasó? Tantos amigos, todos esos amigos que siempre le amaban y que estaba con ellos, con él, desaparecieron. Y viene el hambre, viene el sufrimiento, el dolor. Dolor va multiplicando. Entonces él no tiene dónde irse. Entonces se va donde crían cerdos. Sabemos que cerdo es el animal inmundo para los judíos. Y no hay otro lugar donde ir, entonces tiene que irse entre los cerdos. Viven con los cerdos, comen con los cerdos. Él pensó que era el cielo, sin embargo era infierno. Salir de la delimitación de su padre, salir del área de la seguridad de su padre, no era felicidad. Tampoco él tenía capacidad de sobrevivir fuera de la delimitación de Dios. Él al salir estaba yéndose al infierno.
Pero aquí viene una gran confesión de él, mis queridos hermanos. Si estamos nosotros también caídos fuera de la limitación de Dios, veamos esta palabra. Lucas capítulo 15, versículo 17. Y volviendo en sí, dijo, volviendo en sí el Hijo del Padre bondadoso. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi Padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Continuando del versículo 18 al 20. Me levantaré e iré a mi Padre, mis queridos hermanos. Me levantaré, iré a mi Padre, porque al fin es mi Padre. Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia y corrió. Se echó sobre su cuello y le besó. Aleluya. Amén. Mis queridos hermanos, de repente, por nuestras arrogancias, por nuestras terquedad, podemos caernos en el mismo error de este hijo pródigo, en el mismo error de David. Pero cuando caemos, mis queridos hermanos, vamos a estar en el infierno, seguro. Los dolores se van a multiplicar, pero nosotros tenemos que tener en cuenta que nosotros somos elegidos, somos llamados nada más y nada menos que por nuestro Dios Todopoderoso. Nuestro Dios omnisciente, el Dios que conoce todo, el Dios que puede hacer todo, el Dios que nunca yerra. Lo que tenemos que hacer es volver al Padre. Ahora que nosotros estamos viviendo en la era de gracia, más aún, porque nuestro Señor Jesús ha pagado por nuestro pecado más que suficiente. Su muerte es para cubrir todos los pecados y más que eso. Entonces, teniendo fe en la obra y la gracia de nuestro Señor Jesús, lo que tenemos que hacer es volver humildemente a nuestro Padre. Decirle, Padre, yo me he equivocado. Yo he pecado contra ti. Lamento y me arrepiento. Entonces, nuestro Padre Dios nos va a abrazar y nos va a besar. Nos va a dar la bienvenida. Aleluya. Tiene que creer. Esa es la bendición de nuestro Dios. Mis queridos hermanos, David ha sido un hombre de múltiple experiencia de esta gracia de Dios. Hoy nosotros a través de su salmo, a través de la palabra de Dios, estamos escuchando la voz de Dios, es su consejo y su enseñanza. Y que nos dice, vení a mi área. Venga dentro de mis limitaciones. Venga dentro de la baranda la seguridad que yo he puesto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer. Volver humildemente, arrepentido a nuestro Padre. Entonces, nuestro Dios nos dará la bienvenida. Nuestro Dios devolverá el verdadero gozo, la paz, la verdadera felicidad que solamente Él puede dar. Ese es el reino de Dios. A pesar de que vivimos aún en la tierra, nosotros podemos vivir en los cielos, haciendo las cosas de los cielos. De esta manera, mis queridos hermanos, gozando de la bendición de Dios, estemos con mucha felicidad y sirviendo a nuestra familia, a la iglesia de Cristo. Vayamos creciendo juntos. Vayamos pareciendo cada vez más a Jesucristo, conforme al tema que hemos elegido para este año. Yo le bendigo en el nombre de Jesús. Que volvamos dentro de la limitación de Dios, dentro del área de protección de Dios. Y así seamos realmente felices, realmente pueblo de Dios que servimos al cuerpo de Cristo. Que Dios sea glorificado, nosotros seamos felices. Vamos a orar. Amado Dios, muchas gracias por tu palabra, gracias por tu enseñanza y tu consejo. Señor, pedimos que siempre estemos cerca de con tu palabra, que a través de tu palabra podamos recibir tu consejo y enseñanza. A pesar de bastantes circunstancias difíciles y problemáticas, Señor, aún así, con tu palabra y con tu enseñanza, podamos saber dónde queda la limitación.
¿Hasta dónde es permitido? ¿Cuál es el área que tú nos protege? Y que, Señor, con la fe, no salgamos de la limitación. Y por ahí si salimos, Señor, que volvamos con fe también, humildemente, arrepintiéndonos a tu protección. Señor, ayúdanos. Señor, dejamos totalmente en tu mano. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a adorar a nuestro Dios con una alabanza. La gente pregunta por qué defiendes tu fe. Te dicen que no existe Dios. Pensabas que no iba a pasar, que todo iba bien, mas no callarás, no te callarán. No es fácil no ponerse de pie y creer cuando solo estés. Recuerda que Él va contigo, un camino abrirá tus pies. De día y de noche su fuego arderá en tu ser. Y cuando el mundo intente robar tu fe, Él te sostiene y no te dejará caer. No te dejará caer. El miedo en tus ojos se ve, no quieres fallar, no vas a parar, no te rendirás. Cuando te intenten callar, tu voz apagar, no tengas temor. Levanta tu voz. No es fácil no ponerse de pie y creer cuando solo estés. Recuerda que Él va contigo, un camino abrirá tus pies. De día y de noche su fuego arderá en tu ser. Y cuando el mundo intente robar tu fe, Él te sostiene y no te dejará caer. No te dejará caer. Oh, oh, no te dejará caer. Oh, oh. No es fácil no ponerse de pie y creer cuando solo estés. Recuerda que Él va contigo, un camino abrirá tus pies. De día y de noche su fuego arderá en tu ser. Y cuando el mundo intente robar tu fe,
Amén, mis queridos hermanos. Terminamos el culto de miércoles hoy con la oración de nuestro Señor Jesús. Oremos. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos haga caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.